Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos, Señor, gracias por tu misericordia, por tu grande amor. Gracias, Señor, esta noche por la inmensa bendición que tenemos de reunirnos para adorar tu nombre, para levantar delante de ti nuestro cántico, sabiendo que nos escuchas, que te agradas con adoración en espíritu y en verdad que dan tus hijos. Y esta noche, Señor, cada uno de los que estamos en este lugar, junto a nuestros hermanos que se unen a través de la transmisión en vivo, rogamos que nos des la fuerza que necesitamos, el consuelo, la ayuda, la provisión y la sanidad, creyendo, Señor, que tuyo es el poder y creyendo con todo nuestro corazón que puedes mover tu mano en favor nuestro. Ahora, Señor, nos dedicaremos al estudio de tu palabra. Háblanos, por favor. Permítenos a través de ella crecer. Que cada uno de nosotros prestemos mucha atención a ella y la recibamos con gran gozo, para poder dar mucho fruto para la gloria y honra de tu nombre. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos. Qué bueno que el Señor nos concede la vida y por supuesto la oportunidad para congregarnos una vez más y aprender más de la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias y esta noche nos corresponde dar inicio al capítulo número 4 de esta primera carta del apóstol Pedro que estamos estudiando. Damos entonces lectura a partir del versículo 1. La palabra del Señor nos dice: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por esto también se les predicó el evangelio aún a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Amén. Hasta ahí, hermanos, dejaremos la lectura. Pueden tomar sus asientos esta noche.
Como usted lo acaba de notar, nos encontramos ya a 2 capítulos de finalizar esta carta, la cual ha sido, sin lugar a dudas, de mucha bendición, pues nos concede enseñanzas valiosas como la que revisábamos la semana anterior, que como usted lo recordará, mencioné que Pedro aborda 2 aspectos doctrinales muy importantes en los versículos que estudiamos la semana anterior, en donde abordamos el hecho de que ahora se menciona acerca de el Hades, acerca de, decíamos, lo que Pablo llama que Cristo llevó cautiva la cautividad. Y eso fue el desarrollo que tuvimos la semana anterior, también tomando en cuenta que Pedro utilizó la figura del arca de Noé para una vez más señalar la desobediencia de la humanidad y cómo la obediencia sujeta a los hombres también a sufrimiento. Hoy sigue siendo el caso en estos primeros versículos, en donde una vez más Pedro va a mantener la misma línea, el mismo discurso podríamos también llamarle. Y es de que ahora Pedro va una vez más a señalar que a causa de la justicia se sufre también. Y esto creo que ya es algo familiar para usted, porque lo hemos estado mencionando mucho en estos estudios anteriores, en donde Pedro insiste que Cristo, siendo justo, sufrió, y que por lo tanto aquellos que seguimos a Cristo debemos de tener la mentalidad de que en determinado momento nosotros también podremos sufrir a causa de la verdad. Y como también lo dije en su momento, es una enseñanza que probablemente no se brinda a cada momento. Es una enseñanza que no todo mundo está dispuesto a advertir a los que se van convirtiendo a Cristo. Uno normalmente les da la bienvenida a los que se convierten y uno les dice: bienvenidos a esta vida de gozo. Mire, esto es lo mejor que le ha podido pasar. Usted no tiene ni idea todo lo que le viene. Va a ser glorioso. Entonces, claro, no estoy diciendo que no sea así, porque la vida en Cristo es gloriosa. Pero, por ejemplo, nosotros no le damos la bienvenida al que se convirtió diciéndole: gloria a Dios, qué bueno que se convirtió. Ahora prepárese, porque van a venir las pruebas, le van a venir dificultades. Tenga por seguro que su familia ya no le va a hablar. Gloria a Dios, porque le viene lo más duro. No damos ese tipo de bienvenida. Sin embargo, es lo que Pedro está diciendo acá. Es lo que Pedro insiste que, y por eso le digo, es la línea que él ha mantenido en su discurso y ha hecho prácticamente una invitación a los hermanos a que se preparen, porque dentro de la vida cristiana es necesario el sufrimiento. Por eso la semana anterior él usó la frase en donde él decía que, o bueno, y lo ha insistido al decir que el justo tuvo que sufrir, dijo él, por los injustos. Exacto. Entonces, note, el justo tuvo que sufrir por los injustos. Ese es el énfasis que él ha venido haciendo. Por eso le digo que él mantiene la misma línea, porque en el versículo 1 que acabamos de leer, usted notará que él dice: por tanto, y ya he aclarado que cuando se utiliza esta palabra, se está haciendo la unión del pensamiento anterior. Por tanto, eso significa que usted ya explicó algo, usted ya expuso algo, y entonces cuando usted termina de exponerlo, usted dice: por tanto, es decir, por las razones que usted ha venido señalando. Entonces, por eso Pedro ahora dice: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, y él una vez más va a insistir que el sufrimiento de Cristo fue en su cuerpo, en su cuerpo. Y ahora dice que como Cristo sufrió en su cuerpo, oiga esta palabra, dice: asuman también ustedes la misma actitud. Asuman ustedes la misma actitud.
Es decir, que el creyente debe de asumir, es decir, tomar la misma actitud de Cristo. ¿Y cuál fue la actitud de Cristo? Una actitud sufriente. Esa es la actitud de Cristo. Cristo asumió una posición de sufrimiento y por lo tanto el creyente debe de asumir también esa misma posición. Por eso es que Reina Valera habla de el pensamiento, sean de ese pensamiento ustedes. Es una mentalidad, es mentalizarse. Y por eso le dije hace un momento que no todo mundo lo va a decir de esta forma. Incluso uno mismo de predicador sabe que si uno habla de esta forma, ¿por qué? Porque ahora hay otra mentalidad. Si usted escucha la mentalidad, y creo que lo dije este domingo que acaba de transcurrir, entonces decía que la mentalidad es la de tú eres un campeón, tú eres un conquistador, no hay gigante que te pueda detener. Entonces se trata de brindar esa mentalidad al cristiano, pero resulta que Pedro no está hablando de esa mentalidad. Él por el contrario lo que dice es mentalícense ustedes a que van a sufrir. O sea, piense usted si el día de su conversión, piense usted en el día de su conversión, no sé, fue hace 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40 años, el día de su conversión. Cuando usted, después de que se levantó de orar y de confesar a Cristo, entonces le damos un abrazo y le decimos estas palabras: mentalícese, hermano, porque vienen muchos sufrimientos. ¿Usted en qué hubiera pensado usted inmediatamente? Si lo que le digo es, hermano, a partir de este momento, asuma usted la actitud de sufrimiento como la que Cristo tuvo. Entonces, creo que nadie quisiera o nadie interpretaría como atractiva la vida cristiana. Pero esa es la realidad, es lo que Pedro está diciendo acá. Asuman también ustedes la misma actitud. Por eso él ha dicho, Cristo sufrió en el cuerpo. Y luego dice, asuman también ustedes la misma actitud. ¿Cuál actitud? La actitud de sufrir. Pero también otro de los detalles que se han aclarado es que Pedro dice que es bueno y es maravilloso cuando nosotros sufrimos, dice, pero por hacer lo bueno. Cuando nosotros sufrimos por hacer lo justo. Porque en esto también es necesario aclarar que de repente puede venir sufrimiento a la vida de un cristiano, pero no como consecuencia de hacer lo justo, sino como una repercusión de un pecado. Entonces, allí el creyente no puede decir, estoy sufriendo por Cristo, no, está sufriendo como la repercusión de una falta ante el Señor. Entonces, esto es importante también señalarlo, porque Pedro ha mantenido la línea del sufrimiento, pero dice que es el sufrimiento del justo, el sufrimiento de aquel que sufre, dice, por hacer lo bueno, por hacer lo justo, por hacer lo que a Dios agrada, por hacer lo que se espera de la vida de un cristiano. Y eso él lo va a desarrollar en los siguientes versículos, en donde va a dejar todavía más claro, y por eso usted, espero que le haya llamado la atención en la lectura, cuando Pedro dice que hasta lo pueden insultar a usted, dice. Entonces, vea, ese es parte del sufrimiento de un cristiano. Entonces, sigamos viendo esta noche el versículo número 1, cuando él dice, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Entonces, él ahora está echando mano de que en el sufrimiento de Cristo, nosotros también encontramos el ejemplo para romper definitivamente nosotros con el pecado. Y esto es algo que el creyente debe de tenerlo muy claro siempre, muy presente, que nosotros estamos muertos al pecado, que nosotros hemos nacido para vivir para Cristo Jesús. Entonces, eso es importante, que el creyente distinga entre el antes y el después. Todos los que estamos esta noche acá en este auditorio, nosotros tenemos un antes y un después. O sea, nuestro antes es antes de Cristo y el después es después de nuestra conversión. Así se parte la vida nuestra. Y ya lo vamos a ver en los siguientes versículos, en donde Pedro va a dejar muy claro que hay un antes y hay un después para el creyente.
Entonces, por ejemplo, si usted me dice, hermano, yo tengo 10 años de convertido, pero tengo 40 años de edad. Entonces, ¿cuántos años fueron su antes de Cristo? Fueron 30. Y su después son 10. Entonces, significa que en estos 10 años usted ha roto con el pecado. Usted ya no tiene nada que ver con las obras que usted desarrollaba en los 30 años anteriores. Hay una vida diferente. Por eso él dice, han roto con el pecado. Es decir, se ha roto toda relación con el pecado. No hay nada que usted tenga que ver con el pecado. Amén. Sí, ese es el llamado que está haciendo ahora Pedro. Vea, en el versículo 2 va a dejar más claro todavía esto del antes y el después, cuando dice, para vivir el resto de su vida terrenal. Por eso le digo, él está marcando un antes y un después. El día que usted se entregó a Cristo, usted rompió con el pecado. Pero como usted no se estaba muriendo en ese momento, por eso le digo, ya algunos de ustedes ya tienen hasta más de 20 años de haber roto con el pecado. Entonces, ¿a qué le está llamando Pedro? El resto, y lo dice claro, de su vida terrenal, dice. Por eso él dice, el resto es como que Pedro diga, y lo que les queda por vivir en esta tierra, para que lo tengamos más claro, eso es lo que le está diciendo, y lo que les queda por vivir en esta tierra, yo le pregunto a usted, ¿no? ¿Cuántos años cree usted que todavía le quedan en esta tierra? ¿Cuántos años? Uno podría decir lo siguiente, cuando uno ya está mayor, uno diría lo siguiente, yo creo que a mí ya no muchos, hermano, porque yo ya viví. Pero yo conozco personas que llegan a edad muy anciana y es más fácil que se mueran los jóvenes y no los ancianos. Y sobre todo hoy en los tiempos que estamos en donde usted habla con los jovencitos que no han llegado ni a los 20 años y ellos ya saben lo que es una gastritis. Y uno dice, yo a tu edad, dice uno, yo comía limón, chile, mango, de todo y yo no sabía qué era eso. Pero nosotros humanamente tenemos esa idea, ¿verdad? Si alguien dice, ¿y usted cuántos años tiene? Por ejemplo, las jovencitas, dice, tengo 15. Ay, dice uno, ¿qué dice uno? Le queda toda la vida por delante, dice uno. Y esa es nuestra mentalidad. Pero lo que Pedro está diciendo al decir el resto de su vida en la tierra es los años que Dios le quiera dar. Los años que usted tenga que vivir, debe de tener claro que ha roto con el pecado. Es decir, usted ya no puede tener ninguna relación con el pecado, porque para eso Cristo sufrió. Él sufrió para que usted rompiera con el pecado, para que el resto de su vida terrenal, dice, no satisfaciendo sus pasiones humanas. El resto de su vida usted no puede estar satisfaciendo sus pasiones humanas. Ahora, ¿por qué? Porque eso es lo que el mundo hace. El mundo disfruta su vida, el mundo disfruta los años pecando, haciendo lo que a Dios te desagrada. Para eso usa la gente la vida. Porque por eso es que hoy estamos en una época en donde usted verá que los jóvenes lo dicen claramente, hay que disfrutar la vida, dicen los jóvenes. O sea, ¿para qué le llaman ellos disfrutar la vida? Y no solamente eso, sino que las personas que ya avanzaron más en la vida dicen, bueno, dice, lo que a uno le queda hay que disfrutarlo al máximo. Pero siempre ese al máximo, ellos se están refiriendo a disfrutarlo en el pecado. Pero como el punto aquí que marca la diferencia es que usted ya ha roto con el pecado. Usted ya ha roto con el pecado. Entonces, como usted ya ha roto con el pecado, dice que su vida terrenal no la puede utilizar en satisfacer sus pasiones humanas, sino, y aquí hace la diferencia, sino cumpliendo, dice, la voluntad de Dios. Es decir, por eso le dije que Pedro ha dicho que se debe de asumir una actitud. Y esto que estamos leyendo, de eso se trata. ¿Qué actitud tiene usted en su vida cristiana? La actitud es esta que está ahora describiendo en el versículo 2. O
Si yo le pregunto a usted, ¿cuál es su actitud ante la vida, hermano? Su respuesta tiene que ser ese versículo 2. Mi actitud, hermano, es que yo he roto con el pecado y que el resto de vida que me quede en esta tierra lo voy a dedicar para agradar a Dios y no para satisfacerme a mí mismo. Esa tiene que ser una actitud. Ahora, ¿pero qué tiene que ver esto con nosotros? Le voy a explicar que muchos creyentes se equivocan en la actitud. Y por eso es que muchos creyentes son complacientes con el pecado. Por la actitud que tienen. Por la mentalidad que tienen. Entonces muchos creyentes son es que uno peca porque uno es débil, ¿verdad, hermano? Esa ya es una mentalidad. Usted se está mentalizando. En otras palabras, usted ya se está predisponiendo a hacerlo. Otros tienen la mentalidad de decir, mire, ni soy el primero ni voy a ser el último. O decir, mire, hasta los pastores fallan. Todas esas son mentalidades que tienen los cristianos. Pero Pedro nos está exigiendo a nosotros que tengamos otra mentalidad, no esa mentalidad en la cual nosotros incurrimos delante de Dios en pecado. Decir, mire, pero al final Dios sabe, Dios nos entiende. Así como somos, así nos escogió el Señor, ¿verdad? Y Él sabía la piececita que se estaba llevando conmigo. Pero esas son mentalidades que se van tomando en el camino. Es como le digo, es una forma de contemplarnos a nosotros mismos. Pero eso es lo que el Señor aquí está diciendo, que no es así. Él dice que como nosotros hemos roto con el pecado, debemos de estar mentalizados. Nuestra actitud debe de ser la de no satisfacer nuestras pasiones humanas, sino, dice, la de cumplir la voluntad de Dios. Esa debe de ser su actitud ante la vida. Cuando a usted le digan, ¿y cuál es tu actitud ante la vida? La de vivir para Dios. Esa es la actitud de un creyente. Esa es la posición, la mentalidad que el creyente debe de tener. Por eso dice que es lo que nos quede de vida terrenal. Es decir, lo que a usted, los años que a usted le queden todavía en esta tierra, son para vivirlos para Dios. Vea el versículo 3, que va a ser todo lo contrario a lo que acabamos de decir en el versículo 2. Pues, dice ahora Pedro, ya basta con el tiempo que han desperdiciado. Aquí en el versículo 2 nos dieron la actitud para lo que nos queda, lo que nos resta, dice ahí, lo que todavía a usted le falta por vivir en esta tierra. Yo deseo que el Señor le dé larga vida a usted. Yo deseo que el Señor le dé por lo menos unos 40, 50 años más de vida. Es lo que yo deseo. Pero solo el Señor sabrá si se los va a dar o no, ¿verdad? Eso es decisión del Señor. Solo el Señor sabe si se los da, y porque usted los va a aprovechar, no los vaya a desperdiciar también. Pero aquí en el versículo 3, la óptica cambia, porque está diciendo, basta ya, dice Pedro, con el tiempo que han desperdiciado. ¿Cuál es el tiempo que hemos desperdiciado? Ese es el tiempo antes de haber roto con el pecado. Por eso le dije, ese es el punto intermedio. El antes y el después fue lo que le expliqué. Nuestro antes de venir a Cristo y nuestro después de venir a Cristo. Nuestro antes de venir a Cristo es este que Pedro está diciendo en el versículo 3, cuando usted y yo desperdiciábamos la vida. Porque eso es lo que el hombre hace cuando no tiene a Cristo en su corazón. Desperdicia la vida. Desperdicia la juventud, desperdicia la adultez, desperdicia su fuerza, desperdicia su dinero, desperdicia todos sus sueños, toda su vida entera la desperdicia. Por eso está diciendo que ya basta, dice Pedro. Cuando él dice ya basta, es para que usted y yo entremos en un proceso de reflexión y nosotros entendamos y digamos, bueno, si anduve como no sé cuántos años anduvo usted sin Cristo, pero bueno, yo anduve 17 años sin Cristo, porque a los 17 años el Señor me tocó el corazón para que creyera en Él. Pero hay personas que podrían decir, no, hermano, yo
30 años sin Cristo. Y otros podrían decir, hermano, yo hubiera querido a los 17, pero yo tuve que esperar hasta los 50. Pero el punto es que usted entiende esta parte. No importa si fueron 10, si fueron 20, si fueron 30. Lo que importa es que usted diga, igual que Pedro, ya basta, si es que suficiente tiempo desperdicié. Pero muchos cristianos todavía quieren seguir desperdiciando el tiempo. Todavía, o sea, no les basta. No les basta el tiempo que desperdiciaron sin Cristo, que todavía quieren seguir haciendo lo que hacían antes de romper con el pecado. Eso es lo que Pedro está insistiendo. Es como que el apóstol ahora dice, por favor, hermanos, entren en razón. Ya basta. Que no les duele el tiempo que desperdiciaron en todos los placeres de esta vida. No está diciendo que fue provechoso, dice que fue un desperdicio. Se desperdició ese tiempo. Fue tiempo perdido. Fue tiempo que, aunque usted y yo quisiéramos retroceder, ya no se puede. Ya no se puede, quedó perdido. Quedó perdido. Por eso dice Pedro que en ese tiempo nosotros lo desperdiciamos haciendo, dice, lo que agrada a los incrédulos. Eso hacíamos nosotros. Entonces, como usted vivía agradando a otros, como usted vivía complaciendo a otros, Pedro dice que todo eso fue un desperdicio de tiempo. Fue un desperdicio de tiempo. Cuando usted se mataba por quedar bien con los amigos, usted gastaba lo que tuviera que gastar por ser aceptado en medio de los demás. Todo eso fue un desperdicio. Desperdició su tiempo, sus fuerzas, desperdició su juventud, desperdició su dinero, desperdició. Todo eso no cuenta para nada, se perdió. Nada bueno pudo sacar usted de todo eso. Por eso es que, vea, ahora que hemos dado lectura a esta parte del versículo 3, haga el comparativo entre el versículo 2 y el 3. En el 2, Pedro dice, miren, lo que les resta de vida en esta tierra, aprovechenlo. Lo que Dios les quiera dar de vida todavía en su vida terrena, sáquenle provecho a los días, a los meses, a los años. Vivan para Dios. Y en el versículo 3 dice, porque todo el tiempo que estuvieron sin Él fue un desperdicio de tiempo. Ya entendió a lo que le dije, ¿no? Al principio, el antes y el después de Cristo. O sea, nosotros tuvimos un antes y el cual deberíamos de verlo tal cual lo dice Pedro acá, como un desperdicio. O sea, no pueden haber creyentes todavía anhelando el pasado. Que ya dicen, dice, ya viene diciembre, me acuerdo. Antes de que cuando yo no era cristiano todavía, me acuerdo aquellos diciembre. Usted no puede estar pensando todavía. Eso fue un desperdicio, hermano. Todo eso fue un desperdicio. Usted sabe que esas fiestas de fin de año allá en Latinoamérica terminaban hasta en balazos en las casas, ¿verdad? Familias que terminaban golpeándose unos con otros. Yo recuerdo perfectamente en donde yo vivía, en ese pasaje donde yo crecí, lo recuerdo muy bien y es un testimonio que vale la pena señalarlo. Yo era un muchacho, como le digo, de 17 años a lo sumo, y íbamos con mi madre y mi hermana a la iglesia, y yo recuerdo esas fechas de fin de año, cuando nosotros regresábamos a nuestra casita, y nosotros tres solos, y nos comíamos unos tamalitos, no teníamos mucho. Y yo recuerdo una señora que era vecina, que tenía una casa como de 4 plantas, y recuerdo que ella mandaba a comprar, pero cajas y cajas de cervezas. Y ahí a la casa de ella era la sensación. Llegaban de todos lados de la colonia a bailar, contrataban sonido y era una cosa. Pero yo lo recuerdo perfectamente, que en todas las fiestas que esa señora hacía, siempre salían peleándose ella y el esposo al final. Siempre. No hubo una vez que alguien dijera, mire, terminaron bien la fiesta. Pero eso no es todo el testimonio que le quiero decir. Después el Señor enfermó.
y ellos tenían un negocio. Yo no sé cómo, no le podría explicar cómo, pero el negocio de ellos fue cayendo, al grado que recuerdo que la señora terminó en una pequeña ventecita que ella tenía, y se fue todo aquel esplendor del que le estoy hablando, de la popularidad, porque usted sabe que la persona que le da de beber a los demás se hace popular, ¿verdad? Todos los demás dicen la ña fulana, don fulano. Entonces recuerdo que esta señora y el señor se fue haciendo delgadito de su enfermedad. Pero en ese sufrimiento ellos llegaron a los pies de Cristo Jesús. Entonces, y yo recuerdo perfectamente eso porque, como le digo, es un testimonio. Y entonces yo ya pasaba y ella me decía, Dios te bendiga, Rubén, me decía. Dios la bendiga, ña. Bueno, no le puedo decir el nombre, ¿verdad? No me vaya a estar preguntando, pero y yo recuerdo eso. Mi madre me decía, de nada sirve, me decía, el dinero. Mire, ¿dónde están los amigos ahora? Es un desperdicio. Porque después ella contaba, ¿no? Pasaban situaciones bien difíciles económicamente hablando. Y entonces uno se pregunta, ¿y todo el dinero que desperdiciaron? Porque es eso, es un desperdicio. Pero el mundo en su momento no lo ve así. El mundo no lo ve así. Pero Pedro dice, es un desperdicio. Así que todo lo que usted haga fuera de Cristo es un desperdicio. Y un creyente no debería de estar desperdiciando su vida. Mire, el sábado vamos a estar acá con los jóvenes, dándoles temas que están orientados a esto, a que no desperdicien su juventud. ¿Por qué? Porque los jóvenes dicen, de aquí que yo tenga 20 años. El que tiene 18 dice, de aquí que yo tenga 25. Y los jóvenes van poniendo así como lejos el listón. Lo que ellos no entienden es que esa pasada todos la hemos hecho ya. Todos dijimos alguna vez así. Vea usted hacia atrás ahora cuando tenía 20 años. Dígame si no hay un montón de cosas que usted quisiera corregir. Pero ya no se puede. Las desperdició. Y uno quiere eso, ¿verdad? Que los jóvenes entiendan y no desperdicien las oportunidades que tienen, la juventud, la fuerza que tienen, la inteligencia que tienen. Uno no quiere que la desperdicien como muchos la han desperdiciado. Entonces Pedro insiste en llamar esto un desperdicio. Todo lo que se hacía para agradar a los incrédulos era un desperdicio. Y ahora él lo va todavía a profundizar y dice que vivíamos entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. Ahí usted identifíquese en cuál de todas anduvo. Pero en la que haya andado, ya se dio cuenta que fue un desperdicio. Eso fue lo que hizo, desperdiciar. La gente dice, hay que disfrutar la vida porque solo es una. La están desperdiciando en realidad. Entonces, ¿cómo cambió nuestra actitud ante la vida, hermanos? A través del sufrimiento de Cristo, que es el origen del tema que Pedro ha venido tratando. Ese sufrimiento es el que nos ha hecho a nosotros cambiar nuestra mentalidad, o como dice acá, la actitud. Por eso él dijo, también ustedes asuman la misma actitud de Cristo. ¿Por qué usted tiene ahora otra actitud? ¿Qué fue lo que lo hizo cambiar? Usted y yo éramos de los que desperdiciábamos, pero ahora no desperdiciamos. Si ahora hasta queremos más tiempo para Dios. Por eso algunos de ustedes vienen cansadísimos de trabajar y aquí están. ¿Por qué? Porque asumen una actitud de querer buscar del Señor, quieren más de Dios. Y probablemente hasta un compañero o compañera de trabajo, algún familiar suyo le podría decir, y que no estás cansado, te mereces ir a descansar, qué tremendo, que te va a pegar el pastor, te va a regañar el pastor si mira que no llegaste. Y usted sabe que hasta la familia cercana es así, hasta la familia, si es esposa, a veces hasta las esposas dicen así. ¿Y para qué vas a ir a la iglesia otra vez? Dedicanos tiempo.
Y si es esposo, y más si es inconverso, ¿verdad? Eso es peor todavía, el esposo inconverso que dice, allá vas otra vez para la iglesia. Por culpa de los hermanos se está destruyendo nuestro matrimonio. Todo es un desperdicio. Pero para nosotros no, esta es una actitud que nosotros tenemos. Pero ¿qué fue lo que nos hizo a nosotros cambiar nuestra mentalidad? De ese antes y ese después que ahora Pedro está mencionando acá. Él dice que vivíamos haciendo todo esto y dice que lo hacíamos por agradar a otros. Por agradar a otros. Y eso es lo peor que... Por eso es que hay gente que se mata queriendo impresionar a otros, ¿verdad? Por eso la gente hasta se endeuda por andar impresionando a otros. Impresionar con lo que se tiene, impresionar con lo que se viste. Hoy con esto de las redes sociales, ¿verdad? La gente trata de impresionar con una foto, con una comida, con algo. Es una demanda de querer dar una imagen. Todo es un desperdicio cuando se hace para alguien más. Lo que nosotros hacemos para Dios, eso es lo que cuenta. Eso es lo que agrada al Señor. En el versículo número 4 dice Pedro, a ellos les parece, refiriéndose a los incrédulos que antes usted y yo tratábamos de impresionar, a ellos dice, les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos. O sea, antes sí corríamos con ellos, eso es lo que está diciendo. Usted iba ahí a la par de ellos, desenfrenado con ellos. Y de repente vuelven a ver y ya no nos ven corriendo a la par de ellos. Y ya les parece extraño. Les parece extraño porque ya ellos dicen, bueno, ¿y a vos qué te pasó? ¿Y qué te hicieron en la iglesia? Hay hermanos que así les han dicho, ¿y qué te hicieron en la iglesia? ¿De cuál te dieron? Porque así dicen también. O sea, yo se lo digo porque a mí me lo dijeron. ¿De cuál te dieron? Me dijeron. Les parece extraño, eso es todo, les parece extraño. Más si usted era de los más tremendos y de las más tremendas. Pues de repente ya le echan de menos. Yo conocí a un hermano que él decía, yo era el alma de la fiesta, dice el hermano. Y cuando él dejó de asistir a la rueda ahí de borrachos, lo iban a buscar los mismos borrachos. Y le decían, es que sin vos, le decían, la fiesta no es lo mismo. No es lo mismo. Les parece extraño a ellos. Al inconverso le parece extraño que usted venga a este lugar y sabe, todavía le parece más extraño, ¿sabe qué? Que usted hasta dinero da en la iglesia. Eso es todavía más extraño. Dice, tras que todavía va cansado, no ha cenado, todavía llegan a la iglesia, todavía los regaña el pastor en la predicación y hasta le dan dinero todavía. A ellos les parece extraño. Vea, eso es lo que sucede y es lo que Pedro está diciendo. Les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos. Antes sí lo hacía, pero ahora ya no corren con ellos. Y por eso dice, en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, le llama el apóstol. Es como una carrera desenfrenada hacia el pecado. Esa era nuestra vida antes. Eso es lo que hacíamos antes. Por eso es que hay creyentes que todavía siguen coqueteando con el mundo. Por eso hay creyentes que todavía, por ejemplo, se quedan ahí como deseando y andan buscando ver algo que esté mal puesto en la iglesia para hallarlo de argumento, de pretexto. Y decir, yo por eso ya no voy a ir a la iglesia. Yo por eso mejor ya no me voy a congregar. O sea, ellos andan buscando, dicen, ¿en qué me puedo tropezar? A ver si me puedo tropezar en esto. O sea, porque no han llegado a esa actitud, no han asumido la actitud del antes y el después. Decir, antes era un desperdicio. Lo que me resta ahora tengo que vivirlo solo para el Señor. Sí, esa es una actitud que se asume, dice Pedro. Es una actitud, yo no le puedo estar diciendo a usted, asuma una actitud de campeón. Saque el águila que lleva adentro. Son actitudes que no, la actitud que debemos de asumir es que hubo un antes y un después.
Antes desperdiciábamos la vida, ahora la aprovechamos para Cristo Jesús. Y aunque al mundo dice, le parezca extraño que nosotros ya no corremos con ellos, pero no solamente les parece extraño, dice Pedro, o sea, porque hasta ahí, bueno, uno diría, pues que les parezca extraño, no hay problema. Pero dice Pedro que es tan extraño para ellos, que no encuentran otra cosa más que hacer, que mejor lo insultan a usted. Por eso los insultan, dice Pedro. Y eso es lo que el mundo hace. El mundo, cuando mira a los cristianos como no los logra entender, por eso es que prefieren insultarlos. O sea, usted debe de entender algo. El insulto del inconverso es solamente una señal de la incapacidad que tiene de entender por qué usted vive para Dios. O sea, no es porque lo quieren maltratar, porque hay cristianos que por eso pierden la compostura y ellos también devuelven el insulto. Usted debe de cuidarse de eso, ¿no? El inconverso, como no entiende cómo es que usted viene los domingos y viene el miércoles y viene el viernes, y si le dicen que venga el sábado, viene el sábado, y si le dicen que pase la escoba, usted la pasa, y si le dicen que guarde la silla, usted la guarda. Entonces ellos, como no entienden, son incapaces, aunque ellos tratan, pero no pueden entenderlo. Entonces dicen, ¿qué hago? Ah, ya sé, lo voy a insultar. Es como un reflejo que ellos tienen, porque no logran entender esto. Y usted y yo sabemos que nosotros éramos iguales, seamos honestos. Usted y yo no entendíamos esto. Usted y yo hasta nos burlábamos. Hay que ser honestos, hermano. No es que usted diga, no, a mí siempre me cayeron bien los hermanitos. No, uno hasta se burlaba. Hay hermanos que me lo han contado, que dicen que ellos pasaban enfrente de una célula y se quedaban viendo para adentro y se ponían a aplaudir, pero para burlarse de los que estaban adentro. Otros gritaban, ¿verdad? Aleluya, cada quien con la suya, burlándose de los hermanos. Ah, hermanitos, hermanita. O sea, buscaban diferentes maneras. Pero dígame, ¿por qué lo hacíamos realmente? O sea, nosotros desconocíamos lo que ahí estaba sucediendo. Nosotros desconocíamos, no teníamos ni la más mínima idea que los que estaban allá aplaudiendo allá adentro, esos estaban muertos pero de gozo aplaudiendo. Uno no entendía. Y eso es lo que ahora dice, que como no entienden, les parece extraño, entonces lo que hacen es insultarnos. Así que usted no se ponga a pelear cuando lo insulten. Usted simple y sencillamente siga viviendo para el Señor. Versículo 5 dice, pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Eso sí, usted no tiene que andar devolviendo el insulto ni peleándose con nadie, pero lo cierto, dice Pedro, es que aquel que los insulte a ustedes, Dios los va a llamar, dice, a rendir cuentas. Y note la figura. Es la figura de a la persona que le llegue el citatorio. Y dicen, preséntese a tal juzgado. Entonces, eso es lo que está diciendo Pedro. Lo van a llamar y lo van a llamar exclusivamente para ese detalle. Cuando el Señor le diga, ajá, así que vos te burlabas de mi hija. Así que te burlabas de mi hijo. Así que le insultaste. Eso está diciendo ahí. Le va a llegar, dice, lo va a llamar, y dice que el Señor, el que lo va a juzgar, dice que está preparado para juzgar. O sea, no solamente dice que lo va a juzgar, Él está preparado para juzgar. ¿Y sabe qué es estar preparado? Preparado está el juez, por ejemplo, cuando le han presentado pruebas. Por eso hay jueces que tienen que dejar en libertad al presunto, al acusado, lo tienen que dejar en libertad porque no hay pruebas. Y hay jueces que pueden incluso estar seguros de que este es culpable, pero no hay pruebas para darle una sentencia. Pero cuando un juez tiene las pruebas suficientes, aunque el juez incluso quiera dejarlo libre, no puede, porque las pruebas demandan lo contrario. Y eso está diciendo Pedro, que el Señor está preparado, dice, para juzgar. ¿A quiénes? A los que les hayan insultado, a los incrédulos.
a los que no entendieron esto, a los que nunca quisieron entender. Y cuando dice que está preparado es porque entonces el Señor tiene suficientes pruebas para que los hombres entiendan que no se burlaban de usted, se burlaban del evangelio del Señor. Luego dice en el versículo 6, ya para finalizar: por esto también se les predicó el evangelio aún a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Aquí, hermanos, es una vez más muy relacionado al tema de la semana anterior, en el sentido que cuando dice que se les predicó a los muertos, se refiere Pedro a los que ahora están muertos, pero no está diciendo que les predicaron a los muertos. Por eso dice ahí de que ellos fueron juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, es decir, que el evangelio les llegó en vida. Ahora ya están muertos, dice Pedro, pero todo el que está muerto se le ha predicado el evangelio. Y esa es la verdad. Esa es la verdad, que hoy en día las personas mueren y todas las personas escuchan el evangelio de Jesucristo. Bueno, le voy a poner un pequeño ejemplo. Aquí en este país de Italia, aquí en este país, ¿cuántas personas italianas fallecen y a ellos se les ha presentado el evangelio? Usted cree que está trabajando ahí por dinero, pero usted ha sido un instrumento que Dios ha usado para llevarle el evangelio a las personas. Y claro, usted le habla y la persona probablemente hasta se burle de usted. Y hasta diga: pobrecito estos latinoamericanos, ¿verdad? En las cosas que andan creyendo. Y como son bien pobrecitos. Entonces, por eso se tienen que refugiar en la religión, porque son bien pobrecitos. Pero ellos no entienden que lo que usted les está diciendo, Dios es el que se los está diciendo. Entonces, la palabra les está siendo predicada. Por eso es que insistimos cuando estábamos en la doctrina, que el Señor los va a llamar a todos. Dice que van a estar de pie, dice que van a estar ante el trono del Señor. Y le dije, ¿no? ¿Quién es el que está de pie? El que está de pie es cuando ya dicen: póngase de pie el acusado, y el acusado se pone de pie y entonces el juez lee la sentencia. Por eso es que todos van a estar de pie ante el Señor, porque allí no están para descargo de culpabilidad, ahí están para oír la sentencia del juez que está sentado en el gran trono. ¿Y cuáles van a ser las pruebas? Ya lo vimos, dice que van a haber libros de las obras. Y el que todavía protesta y diga: no, pero yo le daba a quien yo podía. Entonces, veamos entonces si está en el libro de la vida. Y lo van a buscar en el libro de la vida, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. El que no se halló inscrito. Entonces, vea, esto es una situación que el ser humano debería de contemplarla, valorarla, reflexionarla. Pero como le digo, muchos hasta desprecian esto, desprecian, menosprecian. Pero como dice acá Pedro, por eso también se les predicó el evangelio, aún a los que ahora ya están muertos, se les predicó en vida, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que vivamos en el espíritu, que cada uno de nosotros vivamos en el espíritu. Por eso esta noche, para concluir, ese es el deseo de Dios para usted y para mí, que andemos en el espíritu. Lo que nos resta de vida en esta tierra, que andemos en el espíritu. Porque basta ya, dice Pedro. Es como que Pedro dice: hermanos, ¿no quedaron hastiados ustedes de esa subida que llevaban antes? ¿No les parece a ustedes que ya es hasta asqueroso estar pensando en la vida que llevaban antes? Ya no, basta ya el tiempo que desperdiciaron. Así que, hermanos, ya para atrás nosotros ni veamos para atrás, ni contemplemos lo de atrás. Y si alguien le dice: mira, ¿te acordás que? No, ya no me acuerdo de usted. Lo que me resta de vida aquí en la tierra, solo quiero andar
en el Espíritu para la gloria del Señor. Ese es el llamado que el Señor nos hace y es la invitación que el apóstol Pedro nos hace esta noche a través de estos versículos. Oremos, hermanos. Padre, gracias esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque es a través de ella que nuestra vida se ve bendecida, nutrida nuestra alma para continuar, Señor, en este peregrinaje. Bendice a tu pueblo, Señor, y que la palabra que hoy has entregado pueda fortalecer sus vidas y pueda llevarles también a un nivel en el cual puedan agradarte. Bendícelos, guárdalos, Señor, y que tu palabra, Señor, siempre dé el fruto que esperamos. En el nombre de Cristo, amén, Señor, y amén.